Hola a todos, gracias por conectarse. Esperamos unos minutitos que vaya conectándose un poco más de gente y empezamos con este foro portuario. Gracias. Hola, gracias por conectarse. 2 minutos más y arrancamos.
Hola a todos, gracias por conectarse a este primer foro portuario organizado por la revista Logista. Mi nombre es Alberto Puquín y soy director general de la revista. En esta oportunidad quiero presentarles a nuestro expositor y gran amigo Jan Hoffman. Él se unió a UNCTAD en el año 2003 y se convirtió en jefe de la subdivisión de logística comercial de la organización en el año 2016. La subdivisión está implementando varios programas multilaterales de fomento de la capacidad de transporte y facilitación del comercio, así como proyectos generales y nacionales en África, Asia y América Latina. Jan creó y coeditó el boletín trimestral de facilitación del transporte y el comercio de la UNCTAD. También es coautor y coordinador de la revisión anual de la UNCTAD sobre el transporte marítimo e inició los perfiles de países marítimos de la UNCTAD y el índice anual de conectividad del transporte marítimo de línea. Antes de esto, Jan pasó 6 años con la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Santiago de Chile, y 2 años con la Organización Marítima Internacional en Londres y Santiago. Antes de esto también ocupó puestos a tiempo parcial como profesor asistente, agente de importación y exportación, marino, traductor y consultor. Jan ha estudiado en Alemania, Reino Unido y España. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Hamburgo. Su trabajo ha dado como resultado numerosas publicaciones de la ONU, conferencias y misiones técnicas, la base de datos de transporte internacional de la CEPAL y varios boletines electrónicos. Jan también fue presidente de la Asociación Internacional de Economistas Marítimos. Quiero agradecerle particularmente a Jan porque él está en Suiza, en Ginebra, y está ya cerca de pasadas las 10 de la noche, y se ha dado un tiempo para compartir con nosotros lo que está haciendo la organización frente al COVID-19 y dar un perfil marítimo que tiene sobre el país. Luego de esto vamos a tener a Klaus Orban, gerente comercial del Terminal Portuario Paracas, y la modalidad va a ser la siguiente. Vamos a tener la exposición de Jan. Si tuvieran alguna pregunta para él, la dejan en la caja de preguntas y respuestas. Yo se las voy a retransmitir. Y las preguntas para Jan van a ser al final de su presentación para no quitarle tanto tiempo y que pueda descansar. Así que nada, lo dejo con Jan. Gracias, Jan. Un fuerte abrazo. Muy bien, pues un gusto estar de vuelta en el Perú. La primera vez que fui a Perú fue en el año 97, desde la CEPAL. Después volví en el año 98, después volví en el año 99. Y en los 3 casos me habían pedido dar un seminario sobre experiencias de privatizaciones portuarias en América Latina, porque se tenía previsto en su momento concesionar el puerto de Callao. Y como una vez por año se solían cambiar los gerentes de la Autoridad Portuaria Nacional, me volvían a invitar, y fue siempre un placer volver a contar el mismo cuento. Ahora, 20 años más tarde, ya tenemos otros cuentos. Creo que en general lo que en su momento trabajamos y participamos con cierto orgullo, creo que podríamos decir que nosotros de la CEPAL, ahora UNCTAD, pero también mis colegas que siguen en la CEPAL, el tema de las concesiones, el potencial de puertos pivotes, la facilitación de comercio, son temas que siguen válidos, y de esto les voy a hablar ahora ya veremos. Si me entretengo mucho va a ser más de media hora, y si no va a ser media hora más o menos. Tengo 2 presentaciones. La primera es sobre tendencias globales y la producción de transporte marítimo y dónde se ubica el Perú en esta cadena. Vamos a presentar el perfil marítimo del Perú. Y después unos 10 minutos sobre lo que llamamos un plan de acción de la UNCTAD, cómo debería reaccionar el sector logístico marítimo al desafío del COVID-19 para conseguir que se sigan trabajando y atendiendo los buques y la carga, y a la vez proteger a la población. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera presentación. Vamos a practicar el share screen en Zoom. Y aquí ustedes ahora en este momento deberían ver una pantalla que dice Global Maritime Supply Chains.
tengo unas transparencias en inglés, voy a seguir practicando mi castellano con mi acento alemán, gracias por su paciencia. Y empezamos, a ver si se ve bien los Global Maritime Supply Chains. La demanda, la oferta y la participación de Perú en el negocio marítimo. Empecemos por la demanda y les voy a contar un poco la historia de largo plazo global. Tenemos un lindo video hecho con los datos de la UNCTAD. El video no lo dice aquí, pero reconozco el trabajo de uno de mis hijos, de Julian Hoffman, que hizo este video. O sea, empezamos en el año 70, donde la UNCTAD empieza a medir este tráfico portuario, que hay más carga líquida en el mundo marítimo que carga seca. Y ahora, si yo fuera reportero de fútbol, podría decir, o de caballos, como el uno adelanta al otro, y como la carga seca, que incluye graneles y contenedores, aumenta y adelanta a la carga líquida, y dentro de la carga líquida también los productos y lo que no sea crudo también está aumentando su participación. Como introducción, un cambio realmente bastante drástico de la demanda por el transporte marítimo. Otra gráfica que encuentro interesante para ilustrar la tendencia en la demanda es el gasto en logística. El gasto en logística en gran parte es o bien inventario o transporte. Este gráfico aquí es de los Estados Unidos, porque ahí tenemos los datos, pero es una tendencia global. Fíjense que en el año 80 todavía se gastaba más dinero en el inventario, que son las depreciaciones, costos de capital, lo que pierde valor, que en el transporte. Y hoy en día se gasta 2 veces más en transporte que en el inventario. Eso no quiere decir, subrayo en rojo, que el transporte sea más caro. Es al contrario, el transporte es más barato hoy. Cuesta menos por contenedor, por tonelada milla. Pero justamente porque es más barato, compro más transporte. Tengo producción globalizada, entrega justo a tiempo, y ahí vemos este cambio en la logística. Queremos facilitar el comercio, no queremos que la carga espere en los almacenes o las fronteras. Pasamos a la oferta. Y ahí tengo algunos gráficos más. Empezamos otra vez con un pequeño video, que es un poco el espejo de la demanda. En el año 80, aquí también hay más tonelaje en los petroleros que en los demás que son carga seca. Y fíjense abajo el poco tonelaje en los portacontenedores. Y ahora empezamos el video, la carrera, y vemos cómo los graneleros están adelantando, todavía van a adelantar o no a los petroleros. Sí, los contenedores, sí, ahora ya han adelantado a los otros, han adelantado a los de carga general, y ahora ya en los años 2000 hasta ahora, los graneleros realmente son los que mueven la soja, el carbón, el mineral de hierro de Brasil y de Australia a China. ¿Y quién y cómo se hace todo eso? Y ahí también tenemos una producción globalizada del transporte marítimo. Ahí vemos diferentes países hacen la construcción naval, son los propietarios, manejan los registros, la operación y la chatarra. Y para ilustrarlo, a mí me gusta empezar con una historia real, verdadera. Este buque que ven allí es donde yo trabajé alguna vez como marino y el propietario era mi papá, Capitán Hoffman, y el ejemplo real era el Hoffman Shipping, así, el propietario Capitán Hoffman, la bandera Antigua y Barbuda, el agente de Ámsterdam, los marinos polacos, el agente que nos suministraba a los marinos de Chipre. La carga, transportábamos, por ejemplo, maquinaria de Turquía a Canadá, echábamos combustible en España, asegurado en un club P&I en el Reino Unido, una reparación astillero en Portugal.
¿Cuántos países en Hoffman Shipping? Sí, correcto, son 11. Son 11 porque la bebida favorita del capitán venía de Irlanda. Entonces, eso para mí ilustra de la mejor forma posible la producción globalizada de transporte marítimo. Y ahora me han prometido que no hay periodista en la sala. No sé si es cierto, pero bueno, porque les voy a compartir ya los datos del próximo Review of Maritime Transport, que todavía no se ha publicado, pero aquí vamos. ¿Quiénes son los principales constructores de buques? Fíjense. En el año, los últimos datos del año calendario 2019, China, Corea, Japón, 3 países construyeron más del 92% del tonelaje. Los dueños, 3 países, Grecia, Japón, China, tienen más del 40% de tonelaje. ¿Qué bandera llevan? ¿Dónde están registrados? 3 países, 42%. Panamá, Liberia, Islas Marshall, 42% de tonelaje. Y les comparto otro video con una pequeña carrera que creo que es entretenida. O sea, aquí tenemos datos desde el año 1980. En este año, Liberia era la bandera principal, seguida por Japón, después Grecia, Reino Unido, Noruega, Panamá, la URSS, fíjense que todavía existía, etc. Vamos a ver cómo se desarrolla esta carrera de las banderas, tonelaje. Fíjense cómo Panamá ya está subiendo, adelantando a Grecia, Japón, y ya en los años 90 Panamá logra en algún momento, a ver qué año es, 95, claro, ese año que yo empecé a trabajar en la Organización Marítima Internacional, Panamá ya era allí el número 1, seguido por Liberia. Ahora en algún momento de abajo ven cómo empieza a subir Islas Marshall, Marshall Islands. Ahí están adelantando a casi todos. Y a ver si adelantan a Liberia. Se debería ser reportero de carreras de buques, de caballos, de coches. Y bueno, lo muy último de 2020, Liberia ha vuelto a ganar a las Islas Marshall. ¿Y quiénes operan estos buques? Otra vez, no necesariamente el dueño. La mitad de los buques que dicen Maersk o MSC no son de estas empresas, sino son de algún dueño dentista alemán, algún griego, algún fondo, y estos lo alquilan. Pero la operación, Dinamarca y Suiza, Maersk, MSC, tienen como el 30%. ¿Y dónde van los buques cuando se mueren? Se van a la playa. Se van a India, Bangladesh, Pakistán. 90% del tonelaje se recicla en estos 3 países. Fíjense, hasta hace año y medio, 2 años, todavía China estaba entre los top 4. Era el número 2 hace 5 o 6 años. Pero China ha decidido de ya no querer ser importador de desechos. Servicios financieros, seguros, ahí todavía tenemos países tradicionales marítimos, Escandinavia, Reino Unido, pero también en financiamiento, China ha empezado a financiar a dueños griegos, India tiene una de las 10 sociedades de clasificación, hay clubes de P&I en Corea, ahí tenemos más bien una diversificación. Los marinos, personal a bordo, más bien de Asia, China, Filipinas, Indonesia, y los operadores, y vamos a discutir un poco más, son de Hutchison, APM, PSA y APM de equivalencia a Maersk, ¿no? Y Dubai Ports. Son 44%. Bien, eso es un poco la tendencia global de la producción, y vamos a ver ahora dónde está el querido Perú en eso. Y otra vez les voy a compartir unos perfiles marítimos que todavía no están en línea. Esperamos tener estos perfiles en línea en, no sé,
2 o 3 semanas quizás. De momento tenemos una versión reducida, pero de cada país en el mundo, de 230 países, tenemos estos componentes que ahora les voy a presentar para el caso del Perú. Empezamos con el market share, con la participación en el mercado. Perú, por ejemplo, tiene el 0.42% de la población del mundo, vive en el Perú, y tiene un PGB, una economía 0.26% del mundo, o sea, el ingreso per cápita es un poco por debajo del promedio mundial. Si comparamos el personal a bordo, oficiales y marinos que trabajan en buques, la oferta es un poco la participación menos que la población, o sea, para el Perú, el trabajo en los buques es un poco menos importante que el promedio, para el país promedio, digamos, del mundo. Cuanto a comercio, observamos que el Perú tiene un cierto superávit, exporta un poco más de lo que importa. Permiso. En cuanto a realmente la flota, permiso, voy a tomar un traguito. Hay una participación un poquito más alta en propiedades de buques. Quiere decir que habrá algún buque peruano que usa una bandera extranjera, pero parece que la mayoría, de hecho, usan bandera peruana y se emplean, por ejemplo, en el cabotaje. Donde sí Perú tiene una participación mucho mayor que comparado con su economía, su comercio, con su flota, es en el puerto. O sea, la participación del Perú en el negocio marítimo es el tráfico portuario. Y tenemos en la primera línea el tráfico portuario, la carga, y los otros son escalas o arribos de buques. Y allí, en el caso de los LPG, el Liquefied Petroleum Gas, es casi 1% del mundo, que es bastante grande, es más del doble de la participación de la población. Eso es un poco el market de la participación de Perú. Ahora voy a ver algunos ángulos más. ¿Quiénes son los socios comerciales principales? China sobre todo, seguido por Estados Unidos, India, Corea y Japón. O sea, principalmente Asia y Estados Unidos. También el Perú vende y compra servicios de transporte y ahí tiene un cierto déficit comercial, como de hecho la gran mayoría de los países del mundo tiene un déficit y no se sabe de dónde viene el superávit. Dinamarca tiene un cierto superávit, por ejemplo, porque la empresa Maersk, si vende un servicio de transporte, el país Dinamarca lo registró como un ingreso, ¿no? La flota de Perú, en cuanto a tonelaje, lo que más tiene son petroleros. En cuanto al número de buques, la parte de abajo son más bien otros buques, que son los, puede incluir, espera, aquí no se incluyen pesqueros, pero se incluyen remolcadores, por ejemplo, buques de servicio, de pasajero. En cuanto a la conectividad marítima, que vamos a explicar un poco más, el país Perú está mejor conectado con Colombia, después con China, después con Panamá. Claro, con Colombia es porque casi todos los servicios que conectan el Perú con el resto del mundo también pasan por Buenaventura. Entonces, si de ahí se continúa hacia China o vía Panamá, hacia Países Bajos, por ejemplo, la mayor conexión de hecho es con Colombia. El índice de conectividad del país, que ahora vamos a explicar, el Perú ha tenido un desarrollo bien fuerte, bien positivo, ha crecido. Y dentro del Perú también tenemos desde hace poco este mismo índice por puerto y vemos ahí como en algún momento Paita estaba casi acercándose al Callao, pero ahora sí Callao ha vuelto a ser el puerto dominante en servicios de portacontenedores. La conectividad, la posición de un país o de un puerto en la red global de transporte marítimo.
sea, eso es la red, eso es el mapa de densidad de los portacontenedores. Fíjense que desde el Perú no hay servicios que van así directamente hacia Asia, sino van o bien hacia el sur o hacia el norte. Pasan por Los Ángeles o por Panamá y de allí se conectan con Shanghai o con Japón o con Busan o con sí, Yokohama. Y allí les comparto que en mi juventud, o sea, hace 20 años, publiqué este paper en la CEPAL que en su momento me hizo bastantes enemigos porque analicé el potencial de puertos pivotes en la costa del Pacífico de América del Sur y concluí que hay bajas probabilidades de que se establezca un puerto pivote en la costa oeste de Sudamérica. Y allí tenía gente en Mejillones, en Iquique, en Manta, que me desinvitaron de seminarios después de esta publicación. ¿Cómo medimos ahora el tema de la conectividad? Hemos ahora en la UNCTAD, cuando llegué a la UNCTAD en el 2003, empecé a ver, queremos medir el tema conectividad. Así desarrollé el Liner Shipping Connectivity Index. Estoy bien orgulloso de que eso ha tomado un cierto vuelo. Le hemos ahora publicado también para pares de países, para puertos, para pares de puertos. Y lo bonito de este índice es realmente que son datos crudos. No es un Logistics Perception Index, no es percepción, no es encuestas. Son datos crudos de cuántas empresas proveen servicios desde hacia los puertos del Perú. ¿Cuántos servicios? ¿Con cuántos países tiene un servicio directo sin necesidad de transporte? ¿Cuántas escalas por mes? ¿Cuál es la capacidad en contenedores total que se asigna al Perú? ¿Y cuál es el tamaño máximo de los buques que van al Perú? O sea, es un índice, se puede discutir por qué estos 6 indicadores, bueno, porque los tenía. Ahí se calcula un índice no ponderado, cada índice se hace un promedio. Se define que el máximo de 2006 se define como 100, que era China, o para el caso de puertos Hong Kong en su momento. Y ahí les he hecho para ustedes los top LCI de los países de América Latina y el Caribe. El mayor índice, el mayor LCI es Panamá, que obviamente se beneficia de su canal y de su posición. Perú está allí como cuarto. Está por delante de Ecuador, por delante de Brasil, por delante de Chile, por delante de Jamaica, Argentina. O sea, creo que no está mal, ¿no? Que Panamá y Colombia, que son más grandes o están cerca del canal, México, están por encima, creo que no es grave. Eso es por país. Si ahora miramos puertos, hacemos el mismo índice, que ya son mucho más difíciles, pero ahí les he puesto los puertos para ustedes esta tarde de la costa oeste y bravo, aplauso, Perú, Callao, número 1 en la costa oeste. Seguido, lo encontré interesante, por Ecuador, seguido por Guayaquil, seguido por San Antonio, Buenaventura, y en Chile, un puerto bastante nuevo, Puerto Angamos. Esos son los top 5. Y para seguir la historia, voy un poco hacia abajo. Después siguen varios puertos chilenos, uno más de Ecuador, y también del Perú, Paita, hacia abajo. Algunas conclusiones si miramos los datos. El puerto mejor conectado del mundo es Shanghai y otros puertos chinos. Fuera de China son otra vez puertos de Asia, Singapur, Busan. Fuera de Asia, los con mayor conectividad son Amberes y Rotterdam. Observamos también algo que yo he dicho gracias, señor Jones, se refiere al Jones Act, una ley en Estados Unidos que limita el cabotaje a buques nacionales. Y ahí, bueno, si los Estados Unidos quieren
hacerse daños ellos mismos, es su problema. A mí me molesta el Jones Act porque otros países lo toman como buen ejemplo, si en realidad deberían tomarlo como mal ejemplo. O sea, los puertos de los países más pequeños a menudo proporcionan servicios de transporte a los países vecinos más grandes. Se benefician de las restricciones al cabotaje de los países más grandes vecinos. Por ejemplo, Brasil, India, Japón, Estados Unidos. O sea, Uruguay da servicio de cabotaje, digamos, de FIDA a Brasil. Colombo en Sri Lanka tiene mayor conectividad que India. Corea mayor conectividad que Japón. Y Jamaica, Panamá, Bahamas benefician de las restricciones de Estados Unidos. Ahí dije el corte de Panamá. Se observa realmente interesante también como la apertura, la ampliación del canal ha conllevado que los puertos del este, Nueva York, pero también Cartagena, han aumentado su conectividad. Tenemos también datos muy interesantes sobre las escalas portuarias, los arribos y el tiempo que los buques pasan en el puerto. En el perfil marítimo tenemos el año 2018, en mi disco duro ya tengo el año 2019 y como me han prometido que no hay periodistas entre ustedes, aquí ya les comparto los datos del año 2019. En el mundo había 4.362.000 arribos, la mayor parte eran buques de pasajeros. El tiempo promedio, o la media, no es el promedio, es la media del 0.50% de los portacontenedores, el tiempo que pasa en un puerto, 0.69 días. El portacontenedor más grande tiene 23.756 TEUs. Y el tiempo típico que pasa un granelero son más de 2 días, o sea, casi 3 veces más que un portacontenedor. Eso lo he marcado ahí en diferentes colores, como para acordarnos, y ahí tenemos el Perú. El Perú el año pasado tenía 5.960 arribos de buques, y como ven abajo, contamos ahí todos los buques de más de 1.000 grostons, toneladas bruto, ¿no? El típico portacontenedor en el Perú pasa un poquito más en el puerto que el promedio mundial. El portacontenedor más grande era el 14.336 TEUs y los graneleros pasan un poco menos. Ahora, en principio, menos es mejor, pero depende de muchísimos factores. Obviamente, un buque más pequeño puede demorarse menos. Según las tecnologías, cargar un granelero puede ser más rápido que descargar. O sea, no es siempre un criterio de mejor o peor, pero igual es interesante también ver desarrollos en el tiempo. Entonces, no sé, ¿con quiénes más ustedes quieren compararse? Ok, de acuerdo. Pongo Panamá. Panamá ha tenido 8.200 arribos de buques. Ha sido un poco más rápido en los portacontenedores que el Perú, más lento en los graneleros y, muy interesante, el portacontenedor más grande que ha hecho escala en un puerto de Panamá ha sido de 14.000 TEUs, o sea, algo más pequeño que el más grande que ha ido a Callao. Felicitaciones, porque este buque más grande de 14.336 es de un servicio que no pasa por el canal, sino continúa, pasa por Buenaventura, va a Chile, va a Estados Unidos y después va a Asia, ¿no? ¿Qué otro país quieren compararse? Colombia. Fíjense, ahí el mismo buque de 14.336. Quizás también vamos un poco hacia Ecuador. Ecuador no tiene este buque tan grande porque el tema del dragado en Guayaquil. Y por último, Chile.
Chile tiene muchos más arribos de buques y en la gran mayoría son buques de pasajeros. Y ahí tenemos también transporte entre islas y cruceros y esto sí ahí se cuentan. Si comparamos los arribos de portacontenedores, igual son algunos más porque hay servicios que hacen escala en 2 puertos chilenos, ¿no? Van a Antofagasta y después a Valparaíso o a San Antonio, a Concepción, por ejemplo. Y los buques pasan un poco más de tiempo en Chile, un día, vis-a-vis en Perú, 0.78 días los portacontenedores, y son los mismos servicios. Ahí se fijan el buque más grande, 14.300 TEUs. Se puede ilustrar un poco la tendencia, la imagen global. Ahí podría pasar ahora mucho tiempo analizando, comparando a qué se debe, cuánto tiempo pasa un buque en los puertos. Perú está bastante bien comparando con el número de arribos y el tamaño máximo de los buques. Por un lado, vemos que ser más grande son economías de escala, es bueno. Por otro lado, si soy más grande, tengo menos competencia. Y observamos entre los componentes del índice de conectividad, observamos que el número de empresas aumenta, perdón, el número de empresas baja, es la línea marrón, es la escala de izquierda, y la capacidad por empresa aumenta. O, dicho de otra forma, el tamaño de los buques, la línea verde, aumenta y el número de servicios baja. Eso es un desafío para las autoridades nacionales de competencia. Ahí tenemos un policy brief también. Es un desafío para la integración vertical. Y allí había, hace ya 9 años, había un artículo en The Economist, cuando empezaron otra vez a encargar buques de 20.000 TEUs y cargas más grandes. Entonces, The Economist decía en inglés que el shipper se beneficia de economías de escala. Y ahí, lamentablemente, el que lo escribió se equivocó. El shipper es el importador y exportador, no es el proveedor del servicio. Entonces, yo ahí les expliqué en una carta de The Economist que lo publicaron, que se usó mal el término shipper. Ahora, para mí, con mi acento alemán, explicarlo en castellano. Pero el mensaje principal, y eso ya es mi última lámina de esta presentación, es que por un lado queremos economías de escala, que es bueno, pero a la vez las economías de escala no siempre se traspasan al usuario en el caso de que no haya suficiente competencia. Si, por ejemplo, una empresa naviera también empieza a operar una terminal como APM, APM, manejan una terminal, son dueños de Maersk y compran a la empresa Hamburg Süd. ¿Cómo no le van a decir a su nueva hija, la querida Hamburg Süd, que a partir de mañana ya no vaya a la cama con Dubai Ports? Es un desafío para las concesiones, para las autoridades portuarias y es un trade-off. Por un lado, ustedes quieren ser atractivos, quieren que Maersk, por ejemplo, o MSC o otros grandes vengan, invierten, traen a lo mejor hasta algo de transbordo. Por el otro lado, quieren dar opciones a sus usuarios. Con eso concluyo esta parte. Me dice que me he demorado 28 minutos hasta ahora. Habíamos dicho que tengo un total de 40 minutos máximo. Yo podría ahora muy rápidamente pasar a la siguiente presentación por la de COVID, donde tengo un par de mapas más. ¿Qué me dices? Revista Logista. Estamos bien con tiempo, Jan. ¿Sí? Continuamos, Ok. sí. Dale. Entonces, sigo. ¿Se me entiende bien? Mi acento alemán, todo eso va bien. Perfecto. Todo está muy bien. Gracias por vuestra paciencia. Entonces, voy a la siguiente presentación y continuamos. Shipping in times of COVID-19.
Hace 10 días o menos, los colegas de la UNCTAD hicieron un nowcast, es como un pronóstico, pero que se hace ya en el momento actual con datos que se tiene, aunque el dato de comercio se mide más tarde. Entonces, sobre datos que ya se tienen de precios de demanda, se prognostica que el segundo trimestre de 2020, el comercio en bienes, en valor, en precio dólares, no es volumen, es valor, va a disminuirse en un 27%. Fíjense ahí el gráfico. ¿Cuál es la causa de eso? A diferencia de la crisis económica financiera de 2008-2009, donde era sobre todo un problema de demanda, aquí, según the wisdom of the crowd, como se dice, la sabiduría de las masas, ahí yo hice un poll, una encuesta con mis seguidores en Twitter y dije, ok, más o menos 25% dicen es un problema de logística. Y de eso vamos a hablar ahora, del tema logística. Les voy a introducirlo con 3 mapas que se mueven, que acabamos de hacer. ¿Cuáles son las llegadas de los petroleros en el mundo? Fíjense, aquí en este momento ven el mapa del mundo de enero, la primera semana del 2020, y se compara con el año anterior, los primeros 4 meses del año anterior, casi 5 meses, de enero a mediados de mayo. ¿Qué se ve en un mapa así? Después voy a pasar que se mueva el mapa. Se ve el tamaño de cada burbuja, o sea, se ve que el país que más volumen de petroleros tiene es China, pero también está bastante grande Dubái, está Estados Unidos, por supuesto, está Países Bajos, está Singapur. Y el color, la siguiente dimensión, si está en verde, quiere decir que es más que el año anterior. Si está en rojo, es menos que el año anterior. Y amarillo, entre medio, igual que el año anterior. Vamos a ver cómo se desarrollan los petroleros en este año hasta ahora. Entonces vemos a la larga, al final de la película, se va a ver más rojo que al principio de la película. Quiere decir, con esta crisis que teníamos del precio del petróleo, de la baja de la demanda del precio, que la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, los buques, los petroleros ahora se usan como almacén y ya no se usan como transporte. Y ahora, la semana 18, fíjense, la mayoría de los países están en rojo, tienen menos arribos de petroleros que el año anterior. El que ya ha vuelto a surgir y ya tiene otra vez más que el año pasado es China. Bastante impresionante. ¿Qué otra película quieren ver? Ok, de acuerdo, la de los contenedores. La misma historia. Ahora, en vez de petroleros, portacontenedores. Empezamos Europa ya en lo rojo, empieza el año por debajo. Pero bueno, vamos a ver cómo al principio surge un poco, crece un poco. Y China ahora baja, fíjense, febrero, China rojo, rojo, rojo. Ahí el COVID, ya no llegan buques, ya no permiten llegar buques. Y bueno, vuelve a salir de los más rojos, profundamente rojo, está Italia y España, también sí, casi toda Europa, bastante rojo comparado con el año anterior. Y uno más rápidamente, los graneleros, ahí sí China es el más grande, donde llegan los minerales de hierro, carbón, cereales de Brasil, de Australia, y ahí también China baja al principio del año, muy afectada por el COVID, y después vuelve a surgir, mientras que los demás países todavía no tanto. Ok,
Habiendo dicho todo eso, ok, todavía estamos en abril, una semana más, y ahí ya estamos en mayo. Fíjate, toda Europa rojo, Perú también rojo, y China ha vuelto a ser verde. ¿Qué hacemos ahora en tiempos de la crisis? Y hemos mirado la cadena de abastecimiento en 10 puntos, empezando por los barcos. La gente de mar es personal crítico. Vamos a los puertos. Es importante proteger al personal portuario manteniendo al mismo tiempo operaciones portuarias eficientes. Por dicho, todo eso lo tenemos en más detalle, una nota técnica con vínculos, con fuentes de información. Aquí voy muy rápido por la cadena, ¿no? Bienes críticos. Se requiere autorización y despacho express para bienes críticos, de medicamentos, comidas. Después, en América del Sur no tanto, pero en África es muy importante que los países sin litoral marítimo se conecten. El derecho de tránsito es muy importante. Los países como Ruanda o Burkina Faso, o también Paraguay, Bolivia, están preocupados porque dependen del tránsito y los puertos de países vecinos. En toda esta situación tan volátil es muy importante mantener la información transparente. Los gobiernos deben apoyar a las asociaciones de la industria en sus esfuerzos para compartir información. Y hay que ir paperless, sin papel. Y todas las medidas que hemos vendido desde la UNCTAD, la automatización, la ventanilla única, la digitalización, el pago electrónico, todo eso es ahora aún más importante que antes de COVID. Hay implicaciones legales, los gobiernos pueden proporcionar respaldo financiero cuando sea necesario y hay que proteger tanto la industria logística internacional y también proteger a los usuarios. Hay que proteger los dos y todo eso requiere asistencia técnica. En eso estamos en la UNCTAD, tratamos de dar un apoyo. Lamentablemente no siempre tenemos el tiempo que nos gustaría tener. Los recursos y nos piden asesoría, preguntas, nos envían borradores y no siempre podemos responder tan rápido como quisiéramos, pero estamos buscando fondos también para hacer programas en los países con automatización, con tránsito, con reformas portuarias para apoyar este programa. Y con eso sí, concluyo y esta presentación eran 8 minutos. Y voy a dejar de compartir y ahí nos volvemos a ver personalmente. Listo, Jan. Como habíamos coordinado, te digo algunas preguntas que nos han hecho llegar y no te quitamos tiempo para que puedas descansar. ¿Te parece? ¿Me escuchaste? Entonces, ¿quieres leer tú la pregunta? Yo estoy viendo que hay Ahí hay dos preguntas, sí. Answered. Hay preguntas, no se escucha, buenas tardes, no se oye el audio, pero espero que después se haya oído. Sí. No, Alberto, ¿quieres tú guiar un poco, leer una pregunta o formularla? Sí, te la leo, no te preocupes. Vale. No sé si estás enterado sobre el proyecto del puerto de Chancay que va a construir COSCO Shipping. Entonces, va a ser una inversión de más de $3.000 millones y que podría convertirlo en un hub. ¿Conoces un poquito sobre este proyecto o no? Sí. Si no te puedo... no, sí, estoy más o menos al tanto. No me atrevo ahora a decir si hacer si es bueno o malo un juicio, pero en principio el tema de un puerto, una terminal adicional, a mí me parece bien, porque tener solamente 2 terminales y un puerto, Chile tiene San Antonio, Valparaíso y otros puertos que compiten. Colombia tiene más puertos, Buenos Aires y Exolgan, o sea,
siempre es mejor introducir más competencias si se puede, si se logra con participación privada, aún mejor. En Europa, el puerto que más carga de Alemania mueve es Rotterdam, en Países Bajos. El puerto que más carga francesa mueve es Amberes, en Bélgica. El puerto más importante para Polonia es Hamburgo, y el puerto más importante para Noruega es Gothenburg, en Suecia. Allí tenemos una facilitación de tránsito, de competencia interportuaria entre países que en América del Sur existe muy poco. Existe un poco, digamos, quizás entre Montevideo, Buenos Aires y sur de Brasil, pero no hay mucho. Entonces, si se puede lograr competencia interportuaria en un país, es bueno. Ha habido preocupaciones que esta inversión de China, si se financia con un préstamo, ha habido casos donde el país no ha podido devolver el préstamo y de allí la empresa china se quedó con todos los activos porque no les dieron el dinero. Y obviamente hay que tener cuidado, pero si es la empresa misma que invierte, ¿por qué no? Digo yo, así una respuesta un poco larga, no sé si he respondido a la pregunta, pero en eso andamos. Otra inquietud es, ¿en qué porcentaje aproximadamente la productividad de los puertos ha sido mermada por el COVID? A ver, mermada como afectada de forma negativa, ¿no? Sí, sí. Fíjate, no lo sé, porque los datos que le mostré en el mapa, donde tenemos arribos de buques, ahí deberíamos también tener el tiempo que los buques pasan en los puertos. En general, la gran mayoría de los puertos se han manejado bastante bien. Han invertido, han hecho esfuerzos para hacer tests de los que entran al puerto. Una cosa sí quisiera subrayar, donde los puertos han sido un poco lentos o no muy amables con sus compañeros en los buques, ¿no? Los queridos marinos, personal a bordo, están ahí encarcelados. Y si un puerto no les permite salir para proteger a los obreros portuarios de COVID, los que sufren y están encarcelados en buques y no pueden ir al aeropuerto para hacer un cambio de tripulación, son los marinos. Allí hemos hecho un llamado, la UNCTAD a apoyar una llamada se dice, ¿no?, del ITF y del sindicato de los navieros también. Allí creo que los puertos no han hecho todo lo que deberían haber hecho, pero en general la productividad es impresionante cómo han seguido trabajando en su mayoría. ¿En cuánto tiempo consideras que todas las operaciones volverán a la normalidad? Si es que va a haber una nueva normalidad. Bueno, yo siempre soy optimista, a veces un poco naif y creo que vamos a salir bien. Es realmente una gran oportunidad, como ahora todos se ven obligados a digitalizar, a desmaterializar, a usar las tecnologías. Y los mismos funcionarios públicos que hasta hace 6 meses insistían en querer poner papel y tampones y tocar dinero, dicen, deje, ya lo hacemos desde mi oficina, desde ordenador digitalmente. Eso va a facilitar el comercio, el transporte. Es bueno para la digitalización. Eso a la larga también ayuda a la optimización de las escalas portuarias, que los buques llegan a tiempo y no antes de tiempo. Puede ayudar a reducir las emisiones de CO2. O sea, muchas de las medidas que se están tomando en este momento van a tener un impacto positivo también a largo plazo. ¿Cuál crees que es el motivo por el cual solo contamos con el Callao como el principal puerto del país y no aprovechamos el potencial que tienen los puertos de las otras regiones del país? A ver, Eric Rodríguez, ¿eres de Paita? Puede ser. No, creo que no todo se puede planificar.
el tiempo que yo viví en Chile había un gran proyecto y mucho énfasis en el megapuerto de Mejillones, para tener un megapuerto más grande, más al norte. Y yo no tenía ninguna opinión, ningún interés, pero empecé con una hoja blanca y miré las rutas, las caras, qué es lo que determina dónde va el buque. Y hay mucho el huevo y la gallina, hay mucho un círculo. Entonces, como el centro económico está en Lima, está más cerca, allí van. ¿Para qué introducir otro FIDE, otro servicio adicional? O sea, si se puede, lo importante sería conseguir competencia entre terminales. O sea, para mí el tema no es tanto el punto geográfico, sino el tema económico comercial, que haya opciones para el usuario. Obviamente, ver que después se transporte por camión, que es el modo de transporte peor, que más contamina, más accidentes tiene, allí sería mejor tener o bien cabotaje o sí tener terminales como los primeros que se privatizaron eran Hilo y Matarani, ¿no es cierto? Se iban a empezaron con, ¿por qué no fomentar eso? Paita y Matarani. Estoy en favor, pero no es tan fácil. Eric Rodríguez nos aclara que es de Lima, por si acaso. Ok, bueno, Eric, pero buena pregunta igualmente. Ya, la última pregunta que tenemos para ti, Jan, es ¿qué debería mejorar para lograr ser un verdadero hub de la región? Nada, no se puede, o sea, no hay potencial. Si uno mira las distancias, fíjense que el mundo es redondo. Y miren, tómense cualquier página web que les da distancias. La distancia de Callao a Hong Kong, directo, digamos, la más corta. O, alternativamente, primero voy al norte a Los Ángeles y de Los Ángeles a Hong Kong. La diferencia son como 3%. O sea, no hay ventaja de ir directo de Callao a Asia. Conviene hacer la ruta y tomar carga de Chile, de Perú, de Colombia, de Ensenada, de Manzanillo, México. O sea, no, ¿por qué agrupar, por qué hacer transbordo en Callao? El hub natural es Panamá, porque ahí se cruzan las rutas. Allí, de todas formas, hay líneas este-oeste, norte-sur. Se cruza. Vale, ahí hago transbordo. No hay razón por qué debería ser yo transbordo en Callao. Y esta idea se puede ampliar esta discusión. Este paper que mostré en el primer PowerPoint del año 2000, porque no veo que hay potencial de puertos pivotes. Las cifras han cambiado, pero las proporciones siguen iguales. Las distancias, el peso relativo, las conexiones, las rutas, el impacto de los Andes. Nadie va a llevar carga de Brasil a Callao para ir de allí. Estás más cerca, llegas antes de Río de Janeiro a Hong Kong que desde Callao. Yendo por Sudáfrica, Colombo en Sri Lanka, Singapur, Hong Kong, son las mismas millas náuticas que ir directamente de Callao o Antofagasta, no, uno de los dos, pero no, ¿para qué? ¿Para qué cruzar los Andes para hacer un hub en Callao? Ahora sí. Podría continuar y enrollarme, pero lo siento. La última. ¿Crees que el cabotaje sería una solución para el desarrollo portuario interno? Yo creo que sí. El cabotaje hoy en día con las tecnologías cada vez mejores de carga, descarga, los buques, el transporte marítimo es tanto más eficiente, gastas mucho menos combustible por tonelada milla que en camión, sí se debería aprovechar más.
Y para eso tengo entendido que en el Perú ya se ha hecho cierto intento de liberalizar un poco el cabotaje. Y claro, igual alguien tiene que invertir, alguien tiene que proveerlo, pero yo creo que sí. Y lo ideal, último punto quizás, lo ideal sería un acuerdo regional de cabotaje, igual que lo tiene la Unión Europea. En Europa yo puedo tener la bandera alemana y llevar carga de Alemania a Bordeaux y de ahí a Marsella. O sea, puedo conectar Alemania con Francia y con otro puerto en Francia. Eso no puedo hacer con una bandera que no sea europea. Entonces, si se llegara algún momento a un acuerdo regional entre Chile, Perú, Colombia, por ejemplo, para que ahí por lo menos se puedan combinar servicios internacionales con intrarregionales, se puede también promover el cabotaje dentro del país. Perfecto, Jan. Son ya gratis. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento. Si gustas, te puedes quedar para la siguiente. Me voy a quedar un poco, voy a apagar mi cámara, voy a buscar una cerveza fresca, aquí hace calor, aquí son las 11:05 de la noche, pero igual voy a escuchar a lo que Klaus nos cuente, así aprendo yo algo de otros puertos en el Perú. Buenísimo, gracias, Jan. Bueno, Bueno, habíamos quedado, tú puedes compartir mis PowerPoints con los sí, participantes. eso, justo también quería comentarles a los que están viendo la presentación, los que están viendo por el Zoom, me mandan un correo desde donde me responden la invitación que les mandé el link, y a los que están en Facebook nos mandan un mensaje privado solicitándonos la presentación y ya lo coordinamos luego. Ahí tengo los dos PPTs de Jan. Perfecto. Ahorita Bueno, los dejo con Klaus Orban, él es gerente comercial de Terminal Portuario Paracas. Gracias, Jan. Klaus, ¿estás por ahí? Hola, hola, buenas tardes. Sí, acá me conecto. Dale, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Voy a compartir mi pantalla, a ver un segundo. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Yo veo perfecto. Bueno, entonces, si te parece, empiezo. Sí, dale, empezamos. Ok, buenas tardes con todos. Gracias por estar en este seminario, por su tiempo. Gracias a Jan por una excelente exposición, muy buena información a nivel mundial. Yo voy a hablar más de un tema local. Voy a dividir mi exposición en tres partes. Primero voy a hablar del puerto, Terminal Portuario Paracas. Quiénes somos, qué hacemos, qué ofrecemos. De ahí voy a hablar en la segunda parte básicamente de la situación del COVID, cómo afecta la parte logística, portuaria, entre otros, y termino básicamente hablando de los procedimientos que estamos tomando para reducir el riesgo de contagio en la cadena logística, ¿sí? Básicamente, bueno, yo soy el encargado de la parte comercial del puerto, Terminal Portuario Paracas, el puerto de Pisco, Puerto General San Martín. Los tres es básicamente el mismo puerto, es un puerto ubicado en Paracas, a 280 kilómetros al sur de Lima. Es un puerto con una ubicación bastante conveniente porque podemos acceder a cargas que están, digamos, en la región Ica, que en la parte contenerizada, refrigerada, está la mayor cantidad de carga en la zona centro-sur, digamos, pero también podemos competir con cargas que podrían estar ubicadas en Lurín, Villa El Salvador, Chilca, entre otros, con lo cual somos una alternativa interesante para el puerto de Callao, que hoy en día se tiene la mayor centralización y dependencia. Es una inversión de $300 millones aproximadamente, es un proyecto que tuvimos la concesión en el 2014 y es una concesión por 30 años, sin embargo, esta inversión de 300 millones ha ido modificándose en base a lo que vemos cómo el mercado se va moviendo y qué tenemos que ir invirtiendo, por lo cual podría inclusive ser superior a este monto. Como les mencionaba, es una concesión de 30 años. El contrato de concesión nos permite volver a solicitar la concesión del puerto. Tendríamos que competir, lo cual obviamente es nuestro interés.
¿Quiénes somos netamente? Terminal Portuario Paracas, TP Paracas, es una empresa peruana creada por 3 accionistas extranjeros. Son 2 empresas brasileñas que son Patac y Tucumán. Son empresas ubicadas en Brasil, más que nada están concentradas en lo que es la administración medioambiental y conservación de parques ecológicos y construcción a todo nivel en Brasil. Y por el lado española tenemos al Grupo Nodar, que es una empresa portuaria netamente, maneja 7 puertos entre España y Portugal y obviamente maneja puertos multipropósito como el puerto de Paracas. ¿Qué tipo de cargas hacemos? Somos un puerto completamente multipropósito, hacemos absolutamente de todo dentro de lo que nos permita las condiciones medioambientales. Estamos en una zona de amortiguamiento de la zona de la reserva de Paracas, con lo cual hay ciertas cargas que lamentablemente se vuelven muy polvorosas, se vuelven muy contaminantes y no las podemos hacer, pero todo lo demás lo hacemos, movemos carga RoRo, pasajeros, contenedores, carga fraccionada, movemos palanquillas, nitrato, cemento en big packs, movemos cargas proyectos para todos los proyectos mineros y eólicos de la zona, cargas a granel, manejamos maíz, soya, sal, manejamos una serie de productos a granel, carga proyecto ya lo mencioné, existe un universo bastante amplio en la zona donde estamos ubicados, lo cual es bastante conveniente para las EPCMs o los forwarders, ya que se evitan tener que movilizar bultos sobrepesados, sobredimensionados desde Callao hasta el job site. Un poco de línea de tiempo, nuevamente en el 2014 iniciamos la concesión de Napo. Cuando recibimos el puerto, básicamente la foto de la izquierda ustedes pueden ver que después del terremoto se cayó más o menos 175 metros del muelle, del frente de atraque. Así que tuvimos un reto bastante grande en modernizar un terminal que, si bien estratégicamente estaba muy bien ubicado, no tenía mayor equipamiento, tanto en infraestructura como en equipo portuario. Las obras empezaron en el 2018, hubo un retraso significativo por una serie de motivos. Primero, temas de contrato de concesión. Segundo, temas de contrato de financiamiento, perdón. Tercero, por el tema de la construcción. Inicialmente habíamos adjudicado el proyecto de una EPCM a un consorcio que lamentablemente salió en el Club de la Construcción. Tuvimos que hacer una relicitación y se decidió hacerlo internamente a través de los inversionistas brasileños. Entre esos 3 motivos tuvimos un retraso aproximadamente de 4 años en empezar la construcción del puerto. Marzo 2018 empezamos. Básicamente la obra más importante de la construcción es el hincado de pilotes. Básicamente hemos remodernizado el frente de atraque, le hemos ganado 50 metros al mar a los 700 metros del frente de ataque total. Es una obra bastante interesante y obviamente la más importante a nivel portuario. Toda la construcción amerita no solo obviamente el muelle, sino patio, las zonas administrativas, almacenes, entre otros. Segundo, obra más importante después del hincado de pilotes, ganarle al mar 50 metros, es el dragado. Nosotros recibimos el puerto con 10.25 metros y hemos dragado a una profundidad de 14 metros, lo cual permite recibir barcos con un calado máximo de 13 metros en marea baja. Entonces, se vuelve una opción bastante interesante para las navieras, economías de escala, barcos más grandes, pasas de mover handys básicamente a mover supramaxes con lotes de 55.000 toneladas, lo cual para el cliente reduce el flete marítimo significativamente. La construcción del puerto está dividida en 2 etapas. ¿Por qué en 2? Porque básicamente el contrato de concesión no nos permite dejar de operar portuariamente para construir. Básicamente la construcción la hemos hecho en 2 etapas, 50 y 50% respectivamente. La primera etapa, si bien en la foto de abajo, es esta primera mitad que está resaltada. Básicamente este es el lado sur del puerto. Esta primera etapa consiste básicamente en terminar el muelle de 350 metros, el dragado de los 14 metros de profundidad, todo el patio operativo,
ponerle 2 grúas móviles y una serie de equipos portuarios, tolvas, entre otros equipos. Esta primera etapa ya estuvo lista en operación a partir de noviembre del 2019. El año pasado la terminamos. Una vez que lo terminamos, empezamos la segunda etapa, que vendría a ser básicamente la segunda mitad, que es lo que estoy bordeando con el cursor. Esta segunda etapa es donde estamos hoy en día en la construcción. Hemos tenido que parar la construcción por el estado de emergencia, lamentablemente. Sin embargo, desde la semana pasada ya iniciamos obras nuevamente. Tenemos un retraso con esta coyuntura de 2 meses, sin embargo, felizmente las obras estaban adelantadas. Deberían estar completando la obra en construcción el próximo mes. Sobre eso hay una serie de permisos que tenemos que pedir a las autoridades para la operación, con lo cual esperamos que esté lista la segunda etapa en septiembre de este año. Básicamente, para que puedan un poco entender, la primera mitad es este cuadrado de acá y la segunda mitad es este cuadrado grande donde ustedes ven acá. Entonces, en septiembre de este año ya deberíamos tener el puerto completo a todo nivel de modernización, ya sea en muelle, en patio, en almacenes, en áreas administrativas, accesos, entre otros. Un poco de resumen para lo que teníamos y lo que hemos venido modificando para que no se pierdan. Cuando nosotros recibimos la concesión de NAPU, básicamente se había caído parte del muelle, los almacenes e infraestructura era obsoleta y no había ningún tipo de equipo portuario, no habían grúas, todo se tenía que trabajar a través de grúas de barco y equipos de los diversos proveedores, con un calado de 10-25 que básicamente permite handys. La primera etapa, que estuvo lista en septiembre de 2019, en operación noviembre de 2019, básicamente considera la reconstrucción de la primera mitad. Como se ve en esta foto, hemos reconstruido el muelle. Como habrán visto, esto anteriormente eran pilotes que se habían caído, lo hemos pilotado nuevamente, le hemos ganado 50 metros al mar, con lo cual este barco acá ya tiene una profundidad de 14 metros y un calado máximo de 13 metros. El muelle anteriormente terminaba a esta altura donde está mi cursor. Si ustedes se fijan en la foto, van a ver una línea acá. Esta línea de acá son los 50 metros adicionales que le hemos ganado al mar con respecto a lo que tenía en NAPU. De ahí para atrás hemos modificado todo el patio de operaciones, toda esta nueva losa, y hemos reconstruido todo el puerto. Grúas móviles, tenemos 2 Liebherr 550S de 140 toneladas cada una, tenemos una tolva ecológica 100%, una tolva semi-ecológica, y para el lado de los contenedores tenemos 408 enchufes con conexión directa de energía. Anteriormente NAPU trabajaba con diésel, lo cual es irónico en vista que estamos en una zona de amortiguamiento de Paracas, que es una zona protegida. El diésel, primero, que contamina bastante y segundo, es bastante costoso de operar. Ahora tenemos los racks directos con energía directa, lo cual es más económico, es medioambientalmente más amigable y reduce el riesgo de que hayan oscilaciones muy altas o bajas que puedan romper la cadena de frío. Toda esta primera etapa la venimos operando al 100% desde noviembre del año pasado. Tenemos hoy en día un frente de atraque de 350 metros, que es la mitad del proyecto total. Sin embargo, como vamos ganándole a la segunda etapa, digamos, ya vamos cada vez teniendo más y más espacio. Estos 350 metros originales ya cada vez son más y más. Podemos hoy en día atracar básicamente en 400 metros más o menos, que te da 2 barcos pequeños o uno grande, dependiendo del tamaño del barco y la configuración del plano de estiba, ¿no? Que nos permita ver qué podemos operar dentro de esos espacios. La segunda etapa, que es ya el final del proyecto, es básicamente todo el proyecto completo. Son los 700 metros de frente de atraque, los 14 metros de profundidad con 13 metros de calado, las grúas, todos los almacenes, toda la infraestructura portuaria, las oficinas, entre otros. Como ustedes verán acá, la idea detrás del puerto es que esta primera mitad, que es la primera etapa, sea enfocada netamente en contenedores, y la segunda etapa, que es la que va a estar lista ahora en, digamos, operativo en septiembre de este año, sea considerado para carga general.
Hasta que no esté listo de esta manera, con la configuración dividida, digamos, hoy en día utilizamos la primera etapa para operar todo tipo de barco. En estos 400 metros que tenemos hoy en día, operamos contenedores, carga general, proyecto, entre otros. Les voy a mostrar un video de una vista aérea, porque esta foto, si bien les va a dar a entender una idea general, la idea es que puedan verlo a detalle cómo está el puerto ahorita. Voy a dejar de compartir, les voy a pasar un video, a ver un segundo. Ok. Si no se ve, por favor, Alberto, me avisa, ¿sí? Ok, básicamente esto es el puerto. Esto es un video de abril de este año. No ha habido, como les mencionaba, ningún avance en la modernización del puerto por el estado de emergencia. Sin embargo, les va a dar una idea bastante buena de lo que estamos haciendo y cómo se ve el puerto hoy en día. Esta es la primera etapa que les mencionaba en la foto. Tenemos las dos grúas móviles, un barco de carga atracado, los racks de los contenedores con algunos contenedores enchufados, algunos contenedores o secos o descargados. Toda esta área de acá es la zona administrativa que hemos básicamente modernizado al 100%. Las oficinas que se tenían anteriormente en ENAPU, bueno, ya estaban en un estado de casi no uso, así que hemos tenido que modernizar el puerto completo. Este lado de acá es una zona de mantenimiento para algunos equipos, se ve la tolva ecológica. Como les mencionaba, esta primera etapa básicamente termina donde se ve el cursor, con lo cual, como verán, tenemos todavía un espacio grande hasta los 350 metros que terminan acá, y ya vamos avanzando los segundos 350 metros para tener un frente de atraque de 700 metros. Esta imagen de acá les da una clara idea de la magnitud del puerto. Esto que ustedes ven acá, que les estoy mostrando con el cursor, es solo la segunda mitad del puerto, ¿no? Básicamente, para que puedan comparar y dimensionarlo, es 2 veces esto, lo cual es sumamente bueno para el manipuleo de carga, por ejemplo, sobredimensionada. Les mencionaba en un comienzo carga proyectos de minería, proyectos eólicos, donde tal vez Callao con la cantidad de carga que maneja está un poco saturado y se les complica operar bultos bastante grandes como son aspas eólicas de 72 metros, por ejemplo. Acá, gracias a Dios, tenemos bastante espacio, los camiones pueden hacer giros sin problemas y los podemos almacenar al costado básicamente de la operación sin mayor manipuleo. Como verán acá, estamos hincando los últimos pilotes de la segunda etapa. Esto debería estar listo ya en un mes. El patio ya está teniendo forma. Básicamente falta terminar la área de conexión entre el muelle y el patio de operaciones para poder tener la segunda etapa. Lo que ven acá es una zona de almacenaje. Nosotros llamamos un almacén CFS, Container Freight Station, básicamente, que es enfocado en el consolidado de contenedores secos. Sin embargo, se puede utilizar para cualquier cosa, ya que son 3.000 metros cuadrados con un techo de 12 metros. Siguiendo en el video, pueden ver la magnitud del proyecto. Esto que ustedes ven atrás es un almacén horizontal para carga a granel. Lo utilizamos principalmente para almacenar maíz y soya para un cliente de Chincha, produce huevos. Yendo para el final del área de la concesión, esto que ustedes ven acá es parte de la concesión del puerto, sin embargo no se utiliza para la operación, más que nada se utiliza para la construcción. Estas barcazas de construcción son netamente para terminar el puerto, no están generando operaciones de comercio exterior en el puerto. En la área de atrás tenemos nuestro depósito de vacíos de contenedores, donde ven contenedores de Maersk principalmente. Verán, un punto muy importante es, al nosotros estar en una zona de amortiguamiento, hablan mucho del tema medioambiental. Nosotros estamos tomando el 100% de medidas para garantizar que la conservación medioambiental se dé.
Como les mencionaba en un comienzo, 2 de nuestros 3 socios tienen administración y ven la conservación de parques nacionales y reservas en Brasil, con lo cual el tema medioambiental prima sobre cualquier otra cosa en las operaciones, obviamente dejando a un lado el tema de seguridad del personal, lo cual es también importante, pero el tema medioambiental, como verán, las playas se mantienen 100% limpias y conservadas. Esto es nuestro patio, digamos, de zona de almacenaje de vacíos. Lo que ustedes ven eso de acá cercado, bueno, básicamente es, hoy en día no lo estamos utilizando para la operación. Esto que ustedes ven acá es un área arqueológica de 16.000 metros cuadrados, lo cual muchos se reirán y dirán, ¿qué es una zona arqueológica en un puerto? Bueno, les explico. Cuando nosotros recibimos el puerto y empezamos a hacer todas las obras de construcción, nos dimos cuenta que había esta zona con restos de fósiles marinos, de una cultura pre-Paracas. Entonces, no la podemos tocar hasta no tener un proceso de desafectación trabajando de la mano con el Ministerio de Cultura. Toda esta zona de acá básicamente era un cerro. Si alguno estuvo en ENAPO anteriormente, todo esto era un cerro. Básicamente hemos nivelado el cerro para poder utilizar todas las áreas en almacenaje u otros. Como verán, el espacio que tenemos en el puerto es sumamente amplio y eso nos permite trabajar y poder ser bastante flexibles en lo que quisiéramos manejar, mover, entre otros. Si hay necesidad de almacenar carga, lo podemos hacer tanto en alguna de las zonas aledañas, en patio o en los almacenes que tenemos. Un punto sumamente importante que les quiero mencionar aprovechando este video es los accesos. Nosotros, como habrán visto, el puerto está operativo, si bien está en construcción, estamos trabajando. El año pasado hemos movido 1.5 millones de toneladas de carga no contenerizada, con lo cual movemos todo tipo de carga y es un puerto operativo. El segundo factor importante del puerto es los accesos, ingresos o salidas. Nosotros tenemos en esta zona de acá, lamentablemente no se ve en el video, voy a ver si más adelante se aprecia un poco mejor. Tenemos una zona que le llamamos un antepuerto, que es dentro del espacio del puerto. ¿Qué me refiero con eso? Muchas de las críticas que se dieron anteriormente cuando se agarró la concesión es que los choferes de los camiones que venían para recoger o llevarse carga tenían que hacer una cola de espera a las afueras del puerto, en la carretera de la reserva, y eso generaba contaminación. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente le hemos alquilado un espacio en APU que nos permite alinear 260 camiones en total para poder ordenarlos, y les hemos hecho una zona de comedor, baños, duchas, entre otros, para poder ordenarlos. ¿Qué significa? Que los camiones que entran o salen se pueden alinear de manera ordenada dentro del puerto, con lo cual eliminamos contaminación de basura, de comida, que los choferes tengan que evitar ir al baño, evitamos prostitución, entre otras cosas, y evitamos que haya un desorden logístico importante. Entonces, de esta manera, los choferes están seguros y saben cuándo van a entrar o cuándo van a salir, con lo cual pueden manejar sus plazos con sus oficinas, y sus oficinas pueden conversar con los clientes. Tienen trazabilidad y tienen visibilidad de saber qué es lo que está pasando con su carga. Algo que es muy importante en la cadena logística y obviamente reduce el riesgo que eso conlleva, a reducir costos para el cliente. Y tercer punto importante para los que conocen Paracas, nosotros estamos ubicados básicamente al frente donde están los hoteles. El acceso a la zona, digamos, de Paracas es mediante la carretera panamericana, y el desvío a Paracas es básicamente carretera, y el acceso al puerto desde Paracas es otra carretera. No hay semáforos, no hay calles peligrosas, no hay barracones, no hay nada que dé por entender que va a haber robos, paralizaciones, faltantes o contaminación de carga en el sentido de droga. Entonces, la ubicación y la manera como está construido este puerto genera una reducción de riesgo importante para el transportista, para el proveedor, el forwarder, y obviamente de esa manera debería reducirse también el riesgo para el cliente, lo cual es sumamente importante. Estamos tomando todas estas medidas para tratar de hacer una operación integral eficiente en todo sentido,
y hasta el momento lo estamos logrando. Eso es básicamente sobre quiénes somos. Voy a ahora comentarles un poco sobre la situación COVID. Algunas de las preguntas que habían hecho era sobre cuánta afectación ven que podría tener a nivel portuaria, y eso es una pregunta difícil de contestar porque yo creo que cada puerto tiene sus particularidades, cada puerto maneja diferentes tipos de carga y la afectación es muy específica al tipo de carga. Contestando la pregunta de manera general, se ve que la economía podría estar afectada entre un 9% y un 35%. Definitivamente a todo nivel hay algún tipo de afectación. En ese rango, ¿cuánto va a afectar a un puerto sobre el otro? Como les mencionaba, va a depender del tipo de carga que manejan. Por ejemplo, nosotros como puerto multipropósito manejamos maíz. El maíz no ha tenido afectación porque el maíz se utiliza para la comida del pollo, para el huevo. Todos estamos consumiendo huevos y no ha tenido afectación, se está trabajando igual, y ahora con el pollo a la brasa, con el delivery, se ve un repunte importante en el pollo. Sin embargo, hay otras industrias que no han sido tan favorecidas, como por ejemplo el acero. No hay construcción. Ahora recién se abre hace poco las construcciones de proyectos esenciales, como ha sido el puerto de Paracas, pero la construcción privada, por así ponerla, todavía no hay fecha de retorno. Con lo cual, todas las empresas que importaban, por ejemplo, chatarra, palanquilla, rabio u otros productos para la producción de sus plantas, esas plantas están paradas y no hay importación. Entonces, todos los puertos que manejan esos tipos de carga van a tener una afectación. Por el lado de contenedores, por ejemplo, las cargas refrigeradas, todo lo que vendría a ser, digamos, uva, cebolla, cítrico, palta, granada, arándanos, entre otros, no se ha visto una afectación. Obviamente eso se va a manejar a través de campañas, pero en las campañas que estamos teniendo ahorita, por ejemplo el espárrago, los cítricos, no ha habido una afectación porque se sigue consumiendo los productos. Lo que sí en algunos casos ha bajado un poco es el consumo de restaurantes. El retail, las tiendas siguen vendiendo, pero los restaurantes ha bajado un poco, pero el consumo en casa ha subido, con lo cual tiene un efecto compensatorio. Las cargas secas, en comparación, nuevamente pasa lo mismo que les mencionaba en el ejemplo de las acerías. Hay N cantidad de empresas que no están produciendo, sus plantas están paradas, con lo cual, por ejemplo, la importación de contenedores secos ha bajado. Entonces, ¿qué es lo que se ve hoy en día? Que hay bastante almacenaje de ese tipo de cargas, las plantas todavía no están funcionando, y los que no tienen espacio tienen que ver o a salir a buscar almacenes. Entonces, contestando algunas de las dudas que vi en la exposición de Jan, es varía mucho, digamos, no hay manera de poder estandarizarlo, pero veo que hay una afectación del más o menos entre el 9 y el 35% dependiendo de cada caso. Eso es en cuanto a la afectación COVID. Yo considero que deberíamos poder llegar a unos niveles normales a fin de año, pero hay mucha incertidumbre, ¿no? Se ve que poco a poco se está abriendo la cuarentena, eso va a permitir mayor tránsito a nivel general, que eso va a permitir ojalá mayor comercio exterior, pero hasta fin de año yo creo que vamos a tener algún tipo de afectación negativa lamentable. Quería terminar la exposición básicamente hablando de procedimientos del COVID. Obviamente nosotros como puerto lo que debería primar es la seguridad y segundo, dar la continuidad de los servicios portuarios. Cuando hablo de continuidad de servicio portuario me refiero al embarque y descarga, a la recepción y despacho desde el patio y al uso de los almacenes. ¿Qué es lo que pasa? Y me imagino que algunos de los hermanos portuarios que tenemos en el país han tenido esta situación. Basta que se contagie una persona en las cuadrillas, lamentablemente los demás estibadores o se contagian o por precaución tienen que entrar en un estado de cuarentena, con lo cual se reduce el equipo que se tiene para la operación. En nuestro caso particular, gracias a Dios, hemos manejado una manera bastante eficiente. Nuestro gerente de operaciones ha hecho un muy buen trabajo y hemos podido mantener la continuidad en todo sentido. No hemos parado operaciones en ninguna índole y no hemos restringido tampoco los servicios.
Los barcos siguen operando, seguimos despachando cargas de patio, de almacenes, no hemos tenido ninguna afectación. Con lo cual nos volvemos una opción bastante interesante para desviar cargas desde Callao, tanto barcos o clientes que están con este problema de la saturación por la dependencia. Más y más vemos que nos volvemos una alternativa interesante. Recuerden que estamos ubicados a 280 kilómetros al sur, lo cual, si bien parece ser bastante, en algunos casos no lo es si consideras que las sobreestadías de barco o camiones podrían generarte sobrecostos millonarios. Dentro de los procedimientos que les mencionaba, básicamente lo que consideramos para los proveedores o clientes que tienen que entrar al puerto, tienen que hacer una declaración jurada de estado de salud, una ficha de triaje firmado por un médico ocupacional y una prueba de coronavirus negativa. Esto a la par de todos los EPPs esenciales que se requieren para operar o trabajar dentro de un puerto, uso de mascarilla, lentes, guantes, entre otros, ¿no? Nosotros como puerto nos hemos involucrado mucho en asegurar que todo el personal esté muy al tanto de qué es lo que está pasando. Damos charlas de coronavirus en todas las jornadas a todos los estibadores y trabajadores. Trabajamos mucho el tema de la desinfectación, trabajamos la desinfectación inclusive de los camiones que llegan, los camiones que salen, las llantas, el personal, entre otros. Hacemos mediciones de temperaturas a todo el personal que entra y sale, y estamos constantemente viendo con nuestros colaboradores si hay algún índice de algún contagio. En nuestro caso hemos tenido, sí, un par de colaboradores lamentablemente contagiados. Todos los que estuvieron en contacto con esa persona han pasado en cuarentena. Felizmente todos hoy en día están estables, sin ninguna complicación, pero como les mencionaba, es un factor bastante importante porque eso podría afectar a algunos puertos. En nuestro caso, gracias a Dios, no hemos parado, hemos tenido la continuidad de servicio y eso se puede ver en todas las operaciones que estamos teniendo, ¿no? Eso es básicamente lo que tengo para ustedes. No sé, Alberto, si tienes alguna consulta, duda que pueda contestar. Muchas gracias, Klaus. Sí, tenemos dos preguntas, básicamente. La primera, hablamos de la contaminación del mar. ¿Qué hay sobre la contaminación sonora, considerando que este tipo de operaciones siempre trae ruido, el ruido de los camiones, el ruido de los barcos, las máquinas? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, mira, este no es un puerto nuevo, este es un puerto que tiene 50 años. Nosotros tenemos la concesión desde el 2014, pero es un puerto que viene operando desde los inicios de NAPU. En cuanto a la contaminación, digamos, de mar, nosotros tomamos todas las precauciones habidas y por haber, consideramos para las cargas peligrosas o contaminantes barreras de contención, y de hecho, no tome mi palabra cuando se los digo, pero a los que tienen algún tipo de temor sobre la contaminación, los invito a que vayan al puerto ahora que pase la cuarentena y se paren al costado del muelle para que vean del muelle al mar cómo van a ver agua transparente, van a ver a aves, peces, nadando, flotando sin ningún inconveniente. Y es algo que no se ve mucho en el país, con lo cual se confirma que no hay un tema de contaminación medioambiental. Segundo, en el video, bueno, no se ve, pero a la entrada hemos hecho una barrera para el tema de la contaminación visual. Si tú ves nuestras oficinas, almacenes, todas las áreas administrativas están pintadas de un color específico para asegurar que se mimeticen con el cerro. Las grúas también están pintadas, los racks, todo está hecho en base a minimizar, digamos, la contaminación visual del puerto. Ahora, los camiones obviamente pasan por la ciudad, eso ya está considerado, de hecho el MTC ha confirmado que el acceso al puerto ahora va a ser a través de una carretera alterna, de manera que los camiones no tengan que ingresar ni salir por la carretera La Reserva, ¿no? Entonces, con eso ya se elimina cualquier posibilidad de reclamo de algún tipo de contaminación visual o sonora sobre el tránsito de los camiones. Entonces, de todo sentido o perspectiva, se han tomado las precauciones habidas y por haber. Perfecto. ¿Qué tamaño de mercado de contenedores en TEUs han dimensionado como potencial? Mira, nosotros recién
Nosotros hemos tenido desde el inicio de la concesión 3 servicios que han sido seasonals, digamos, por algunas campañas puntuales. Yo estoy desde el 2018 en el puerto y el año pasado regresó Mercyland y Hamburg Süd en un servicio semanal los días martes desde y hacia todo el mundo. En el año pasado movimos en el primer año 15.000 TEUs. Este año está regresando nuevamente el servicio a finales de este mes, con lo cual la proyección va a depender un poco de qué tipo de carga vaya a mover el servicio. Sobre la cantidad de carga que hay en nuestra zona de influencia denominada entre, digamos, Lurín hasta el norte de Arequipa, incluyendo Ayacucho y Huancavelica, estamos hablando de más o menos 30.000 contenedores refrigerados y aparte estamos hablando de más o menos 200.000 contenedores en todo tipo de ámbito, carga seca, congelada, entre otros. Entonces, es un montón de carga que hay en nuestra zona de influencia, 200.000 TEUs, perdón, en total son 200 más 30, son 260.000 TEUs más o menos, entre carga refrigerada y seca. Entonces, hay un montón de carga en nuestra zona de influencia y eso ayuda a lo que decía Jan, ¿no? El hecho de que haya posibilidad de tener puertos como alternativa logística es muy importante. Hoy en día, los clientes de carga refrigerada se van hasta Callao desde Ica. El tener el puerto en Paracas le genera no tener que irse 14 horas en camión hasta Callao. Se tiene la carga en 1 o 2 horas desde Ica. Y eso es lo que queremos brindar al mercado, ser una alternativa que genere facilidades y eficiencias logísticas para los clientes, ¿no? Perfecto. Me han preguntado si este video se lo podemos compartir. Sí, claro. De hecho, yo envío esto todos los meses. La idea detrás de hacer un video como este no es para esta presentación, sino para mantener a todos informados sobre el avance del proyecto y cómo va la modernización. Si alguien está interesado, avísenme y yo se los voy mandando mes a mes. Igual en mi LinkedIn yo actualizo los videos y voy informando bastante sobre cómo va cambiando el puerto en base a la construcción. Tenemos una pregunta más que nos ha llegado ahorita. ¿Han tenido experiencia con graneles tipo avena? ¿Cuentan con clamshell o bandas extractoras? Hemos tenido experiencia con avena. Con graneles tipo avena, ¿cuentan con clamshell o bandas extractoras? Sí, mira, bueno, nosotros trabajamos carga agro más o menos 300.000 toneladas al año. Movemos maíz y soya y girasol principalmente. Nosotros lo que hacemos es descargamos en la bodega y la ponemos en una tolva ecológica, que es básicamente esta tolva que se ve acá. Esta tolva ecológica, a través de las cucharas, la descargamos acá, el camión va debajo y se descarga al camión y el camión sale. Este almacén que ustedes ven acá, que son de 6.000 metros cuadrados, es principalmente para maíz y soya, que era el cliente que les comentaba de Chincha. Con lo cual manejamos bastante carga agro en todo sentido, tanto en descarga directa como en descarga indirecta a través de almacenaje. Perfecto. Muchas gracias, Klaus. No sé si estará ya conectado por ahí todavía. Sí, todavía está. Ah, qué bueno. No, todavía despierto, Jan. Todavía está despierto. ¿Qué tal estaba la cerveza? Bueno, de hecho he estado trabajando todavía. Mañana tengo otro webinario aquí en la UNCTAD. Estaba preparando mis PowerPoints, así todavía ando con agua. Pero ya pronto, estaba escuchando. Pero interesante, ¿eh? Gracias, Klaus, por compartir. Gracias. Bueno, gracias Klaus, gracias Jan. Esperamos. Este es el primer foro portuario que estamos haciendo. Vamos a hacer otro. Así que nada, los invito próximamente para que puedan visualizar lo que vamos a trabajar. Y a los que se han conectado, muchas gracias. Vamos a estar compartiendo en las redes sociales y mediante el mail las próximas actividades de los siguientes días. Así que, sin nada más que decirles, muchas gracias a todos. Perfecto, hasta luego, que estén bien todos. Gracias, nos vemos ya. Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.